Buenos días, Fe, buenos días, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas. Don Juan Carlos, cuando uno habla con las diferentes figuras de la Unidad Social Cristiana, constantemente le responden, tenemos vocación de gobierno, ¿verdad? Sin embargo, hace 23 años, casi 24, no ganan una elección presidencial. Lo que mucha gente nos ha estado preguntando cuando anunciamos que usted venía es, ¿qué tiene diferente Juan Carlos Hidalgo que no haya intentado? Por ejemplo, recuerdo a don Ricardo Toledo, a don Luis Fishman, Rodolfo Pisa, Linet Saborío. ¿Qué tiene diferente usted para decir, esta vez sí se puede ganar la elección nacional, por lo menos desde el Ejecutivo? Bueno, yo le voy a contar lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros desde hace un año estamos preparando el plan de gobierno y las propuestas que pensamos llevar y que pensamos ejecutar desde el día 1, cuando seamos gobierno. Eso es tener vocación de gobierno, tener claro qué es lo que uno quiere llegar a hacer. Uno aspira al poder para hacer cosas. Y bueno, es importante primero en una campaña explicarles a los costarricenses qué es lo que quiere hacer uno. No pedir un cheque en blanco, no es decir voten por mí porque les voy a cambiar la vida, pero no les voy a explicar cómo, nada más deme poder. Sí es importante que en los próximos meses de la campaña empecemos esta conversación, como estos espacios, debates y demás foros, para explicarles a los costarricenses qué queremos hacer. Nosotros lo que queremos hacer es emparejar la cancha en este país. Este país no puede seguir igual. ¿A qué se refiere con emparejar la cancha? Este país ha venido acumulando grandes desigualdades y grandes disparidades. Antes éramos uno de los países más igualitarios de América Latina. Sin embargo, si usted ve por lo menos el coeficiente Gini, ¿verdad?, que es lo que mide la desigualdad a nivel mundial, ahora somos uno de los países más desiguales en la región, que ya de por sí es la región más desigual del planeta. Y bueno, nosotros lo vemos en un montón de cosas, esta disparidad. Vemos estas disparidades a nivel regional. La pobreza en las costas duplica la pobreza aquí en el gran área metropolitana. Desigualdad en las oportunidades. El otro día hay una estadística de CINDE que dice que del 2018 al 2022, 9 de cada 10 empleos creados en Costa Rica fueron en zonas francas. Y ustedes saben que las zonas francas están concentradas mayormente aquí en el gran área metropolitana. Tenemos desigualdades en cuanto a género, oportunidades para las mujeres y para los hombres. La tasa de participación laboral de los hombres es 27 puntos superior a la de las mujeres. Y esto se ha agravado tras la pandemia. Hay diversos informes que indican que tras la pandemia las mujeres regresaron a sus hogares a asumir labores de cuidado y se quedaron ahí. No se volvieron a incorporar a la fuerza laboral después de que pasó la pandemia. Tenemos enormes disparidades en cuanto a la educación. Yo soy producto del sistema público de educación. Yo fui a la Escuela Juan Chávez Rojas de Ciudad Quesada, fui al Liceo San Carlos, después estudié en la Universidad Nacional. Y así muchísimos de nosotros de mi edad pasamos por un sistema de educación público que era un elevador social, que era un mecanismo de movilidad social. Hoy en día la evidencia es contundente de que el sistema de educación estatal público es más bien condena a los muchachos al estancamiento. Llegan a la universidad sin manejar matemática básica, muchos de ellos hasta con problemas de lectura y escritura. Mientras que la educación privada ofrece enormes oportunidades. Entonces, puedo seguir señalando todas las instancias en que este país viene acumulando enormes disparidades, enormes desigualdades. Hace poco estuve en Batán, por ejemplo. En ese cantón, en Matina, 63 comunidades no tienen acceso a agua potable. Vea usted, que era una de las cartas de presentación nuestras a nivel mundial, de que éramos un país en donde uno abría el tubo y salía agua potable y podíamos tomar del tubo. Bueno, resulta que en eso venimos sufriendo serios retrocesos. El acceso a agua potable del tubo ha caído de un 95% de la población a un 89%. Entonces yo insisto, no podemos seguir igual, y es por eso que nosotros venimos con una agenda de emparejar la cancha. ¿Qué quiere decir eso? Hacer reformas, hacer cambios sustanciales a un sistema que le está fallando a los costarricenses, para traerle oportunidades a la gente sin importar dónde vivan o dónde nacieron. Ya casi le vamos a preguntar cómo va a emparejar esa cancha, porque nos hace un diagnóstico, ¿verdad?, que ya conocemos, ¿verdad?, y que nos preocupa sin duda a todos los costarricenses, de que hay temas históricos que no logramos resolver. Don Juan Carlos, pese a que todavía no arranca oficialmente la campaña hasta el 1 de octubre, luego de la Convención de Liberación Nacional, usted es de los primeros, ¿verdad?, que ya confirmamos que tenía una aspiración presidencial. Sin embargo, en las mediciones todavía no aparece como uno de los favoritos. De hecho, está viendo una encuesta donde sale como 9º, 10º en la intención de voto.
me parece que Opol. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice usted de que todavía en las mediciones no se vea? Hay que prestar atención a las encuestas que son fiables. Ok. ¿Verdad? ¿Qué dicen sus estudios internos de la intención de voto para usted? El punto es, a estas alturas de la campaña, ninguno de los últimos 3 presidentes estaba destacando en la intención de voto. Okay. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, y nosotros tenemos muy claro que tenemos una labor de posicionamiento en los próximos meses y estamos haciendo la tarea. Estamos recorriendo el país. Este fin de semana estuve en Upala, el jueves estuve en Siquirres, este fin de semana estaré en Punta Arenas, en Isla Chira, entre otros lugares, recorriendo el país, hablando con la gente, oyendo sus problemas y que ellos también me conozcan y conozcan las propuestas que estamos haciendo. Y pronto vendrán los procesos que ya conocemos, como es la publicación del plan de gobierno, claro, los debates, y estoy segurísimo que vamos a estar en la contienda para las elecciones de febrero. Y algunos analistas que los he escuchado reflexionar sobre la campaña señalan de que usted es un candidato de lujo en conocimiento, pero que le falta conectar con lo popular, con las masas, que su discurso es muy técnico, es muy de analista. ¿Está trabajando en eso también para conectar? ¿Ya lo ha identificado como una debilidad en esta parte de la campaña? Bueno, obviamente ha habido un cambio de chip, ¿verdad? Del analista, que era yo, a un candidato. Y por supuesto que hay que hacer un ajuste. Pero no, yo no olvido mis raíces, Febe. Yo soy de San Carlos, soy de Ciudad Quesada. Pero sí lo ha identificado como algo que está trabajando para tal vez conectar ese discurso y sea más aterrizado para la gente. Es más una impresión de la gente de que en realidad yo soy. O sea, yo soy una persona que viene de la zona rural, soy una persona que no tuvo en ningún momento ningún privilegio ni ninguna facilidad para salir adelante. Me vine a estudiar a la Universidad Nacional. Como muchos jóvenes de zona rural que no pueden completar sus estudios o avanzar en sus estudios en sus lugares de nacimiento y se tienen que venir a la GAM. Y sí, tuve la fortuna de irme a estudiar a Estados Unidos con una beca. Me gané una beca y después me quedé trabajando allá y tuve éxito. Y yo creo que aquí no se puede también castigar a las personas que han tenido éxito, pero efectivamente hay una labor por reconectar con la gente, conectar con la gente, y para eso es que estoy recorriendo todo el país y para eso es que estoy escuchando a los costarricenses y todos los problemas que me vienen señalando, como mencionaba, falta de oportunidades, inseguridad, temas de infraestructura que son terribles en este país y que le están afectando la calidad de vida de las personas. Ahora, don Juan Carlos, que estaba escuchando su intervención inicial, usted habló de reformas importantes que necesita el país para revertir esa desigualdad que usted está señalando. Desde lo que usted podría hacer desde el gobierno, porque ciertamente, a pesar de sacar incluso una mayoría importante en la Asamblea Legislativa, ni siquiera eso le puede garantizar que la Asamblea vaya a responder a esas reformas que a lo mejor se pueden necesitar. Desde lo que usted puede hacer, ¿cómo atacaría ese problema de la desigualdad y si le pueden alcanzar 4 años? Porque usted habla como de un proyecto muy grande que quizás en 48 meses no podría alcanzar el tiempo por la naturaleza de nuestro sistema. Primero yo quiero disputar una de las premisas de esa pregunta, y es que un poder ejecutivo tiene que pensar solo en lo que puede hacer el poder ejecutivo sin trabajar con la Asamblea Legislativa. O sea, porque eso es una mentalidad que el chavismo ha querido meterle a los costarricenses, de que solo el Poder Ejecutivo, ya sea con una mayoría de 38 diputados de un solo partido político, puede sacar adelante una agenda. No, yo aspiro a llegar a la presidencia de la República y aspiro a trabajar con una Asamblea Legislativa para sacar adelante estas reformas, como se ha hecho en el pasado en este país. Es que ya eso ha funcionado, y yo siempre pongo el ejemplo de la agenda complementaria del TLC. 13 proyectos de ley de altísima complejidad, incluyendo reformas estructurales importantes como la apertura de seguro, la apertura de telecomunicaciones, que se tenían que sacar en un plazo perentorio de 11 meses y requerían una mayoría, todos los proyectos, de 38 votos, ni uno menos ni uno más, 38 votos, que era lo que había en ese momento, de 5 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con una oposición, el PAC, haciendo filibusterismo. Recordemos los carretillos de mociones literales, carretillos, y se sacó adelante esa agenda. ¿Por qué? Porque había
compromiso del Poder Ejecutivo y liderazgo del Comité del Poder Ejecutivo para sacar adelante esos proyectos. Entonces, sí, yo pienso llegar a la Asamblea Legislativa a impulsar una agenda de reformas estructurales y muchos de ellos pasan necesariamente por la Asamblea Legislativa. Yo aspiro a tener la mayor cantidad de diputados posibles, obviamente. ¿A cuántos aspira, don Juan Carlos? A la mayor cantidad posible. A la mayor cantidad posible. 20. No voy a poner un número, eso sería batear. Es que algunos hablan de 38, 40, algunos bueno, por supuesto, eso sabemos que no es matemáticamente y que el techo imposible. Para la unidad han sido 9, 10 en los últimos años. Yo aspiro a llegar con la mayor cantidad de diputados posibles, pero estoy consciente que hay que trabajar con los demás actores que van a estar en esa Asamblea Legislativa. Y la agenda que nosotros queremos sacar adelante es una agenda, nuevamente, que busca generarle oportunidades a los costarricenses que han quedado rezagados. Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer proyecto de ley que yo voy a enviar a la Asamblea Legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias que arranca con el gobierno? El proyecto de ley para bajar las cargas sociales, emparejar la cancha. ¿Por qué? Costa Rica tiene de las cargas sociales más altas del mundo. Entonces, un hecho. Y tenemos un 70% de la población mayor de 25 años que no terminó secundaria. Es decir, mano de obra no calificada. Entonces, cargas sociales altísimas y una población económicamente activa, una masa de trabajadores mayormente de mano de obra no calificada, que no pudo terminar sus estudios, eso es una combinación tóxica que se traduce en informalidad y desempleo. Y por eso tenemos una informalidad de más del 40% en este país y creciendo. 850,000 costarricenses están en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Reducir el costo de contratar esa mano de obra para que estas personas puedan tener acceso a un empleo formal. Pero ¿cómo hacemos eso sin afectar las finanzas de la caja, don Juan Carlos? Muy buena pregunta. ¿Cómo compensamos esa plata? Porque, a ver, yo desde que usted anuncia su intención de ser presidente, usted dice disminuyamos las cargas sociales, pero... Y de lo que paga quién, ¿verdad? Porque sí. Ahí es un acuerdo tripartito, ¿quién pagaría menos según su propuesta? La cuota patronal es el grueso de las cargas sociales, es un 26,7% aproximadamente. ¿En cuánto es usted ese porcentaje? Sí, entonces ahí tenemos que tener claro, hay un 14% que va a la caja, eso no lo vamos a tocar. Hay un 5% aproximadamente que va al ROP, ¿verdad? A las pensiones complementarias, eso tampoco lo vamos a tocar, porque obviamente el IBM y la caja no se puede, el régimen de enfermedad y maternidad están más bien con las finanzas comprometidas. El ROP es la pensión del futuro, pero hay un 7,25% que va al INA, al IMAS, a FODESAF, al INS y al Banco Popular. Hay algunos rubros de esos que se pueden reconsiderar, por ejemplo el del Banco Popular creo yo que se puede reconsiderar, pero lo que nosotros estamos planteando es trasladar ese 7,25% del presupuesto de la República y que se financie con impuestos ordinarios. Ahora bien, ¿cuánto cuesta eso? Recordemos primero que todo que las cargas sociales son impuestos, es un impuesto al trabajo. Entonces aquí estamos planteando reducir los impuestos acá y compensar por acá. ¿Cuánto cuesta eso, ese efecto de compensación? Hay varios estimados, hay unos estimados que van desde el 1% del PIB a un poco más alto. Hay un estimado del Banco Central que dice que 1% del PIB. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, mediante recortes de gasto y ajustes de tasas de otros impuestos, podemos entonces compensar ese 1%, de tal forma que sea más fácil la contratación de mano de obra no calificada en este país y que más gente pueda tener acceso a empleos formales. ¿Cuáles otros impuestos serían los que ustedes estarían planteando incrementar o hacer un ajuste para poder compensar las cargas sociales? Estamos haciendo el análisis para ver exactamente, porque lo que queremos es detallar bien puntualmente en el plan de gobierno estos cálculos, y de hecho en las próximas semanas tenemos reuniones con el equipo económico para hacer un cálculo bien puntual de cuáles impuestos y cuáles serían el ajuste. Nuevamente, el propósito no es aumentar la carga tributaria, más bien estamos reacomodando la carga tributaria. En Costa Rica se nos ha ido la mano metiéndole impuestos a la mano de obra mediante las cargas sociales y al capital mediante el impuesto de renta a las empresas. También tenemos un impuesto de renta a las empresas que es de los más altos de América Latina, y ni qué decir de la OCDE. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, se desalienta la contratación de mano de obra de manera formal, tenemos desempleo e informalidad, y se desalienta la inversión. Lo que queremos aquí es hacer un reajuste de las cargas, de tal forma que más bien incentivemos
el empleo, incentivemos la inversión y luego sí se puede compensar con impuestos ya producto de la generación de riqueza. El problema es que nosotros estamos grabando la generación de riqueza antes de que ocurra y eso es contraproducente para los intereses de la población, para los intereses del país. Y esos impuestos que usted mencionaba que son muy altos, el impuesto me refiero a la renta, propondría bajarlos también. ¿Cree que son muy altos? Usted señala son altos, hay que bajarlos. Van a proponer que esa carga tributaria sea menor para las empresas. Es algo que podemos considerar. Tenemos que tener claras las prioridades. Obviamente uno puede llegar con una lista del niño de cosas que uno quiere hacer, pero hay que ir por partes. La primera parte es bajar las cargas sociales, nuevamente, emparejar la cancha. Nosotros queremos, la prioridad número 1, que las condiciones de empleabilidad de las personas que no pudieron terminar sus estudios mejoren. Entonces, antes de pensar en bajar impuestos a las empresas y de todo, vamos primero a bajar los impuestos a la contratación de mano de obra en este país. Don Juan Carlos, ¿qué hacemos con la educación en Costa Rica? Bueno, hay otro tema de emparejar la cancha, ¿verdad? Porque ahora la disparidad que existe entre la calidad del sistema público y la calidad del sistema privado es pavorosa. Varias cosas. Tenemos que enfocar en el tema de la calidad, no la cantidad. Yo creo que nuestra clase política, y hay un mea culpa, porque también se incluye el Partido Unidad, que desde los ámbitos en que ha estado en el gobierno, se ha enfocado mucho en el tema de la cantidad y no la calidad de la educación, que es que el 8% del PIB que en gasto de educación, que es que los 200 días lectivos, y poco se habla de la calidad. Nosotros necesitamos, para tener calidad, necesitamos un cuerpo docente, un cuerpo de maestros y profesores de calidad. Y es ahí en donde no ha habido énfasis en la política pública educativa. Los pobres maestros en este momento están avasallados por cargas administrativas, están avasallados por todo tipo de responsabilidades que no les corresponden, hasta tienen que ser trabajadores sociales, psicólogos, tienen que andar haciendo bingos y rifas para mantener la luz prendida en las escuelas y colegios. No tienen capacitación. Nosotros vamos a quitarle esas cargas a los profesores, vamos a reactivar el tema de la capacitación con una escuela otra vez docente, virtual. Y eso sí, también vamos a implementar evaluación docente. Evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño, porque lo que no se mide no se puede reformar. Entonces necesitamos saber exactamente la calidad y dónde está fallando la calidad del docentado en este país, de los profesores y maestros. Entonces queremos hacer una reforma profunda, y esto es una de las otras grandes prioridades de mi gobierno, una reforma profunda educativa que parte por este énfasis en la calidad, evaluación de desempeño docente, evaluación de desempeño de directores y evaluación de desempeño de centros educativos. Necesitamos hacer un mapeo de cómo se está desempeñando a nivel de profesor, de director y de centro educativo el sistema público en general. Después está el otro tema que es fundamental cuando hablamos de educación, que es el tema de la infraestructura. El actual modelo de juntas de educación está desfasado, no está dando resultados en lo absoluto. ¿Qué haría con esas juntas? Nosotros primero vamos a hacer una reforma legal para permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura en este país. Que esto es una anomalía en Costa Rica. En todo el mundo los fondos de pensiones invierten en infraestructura, en carreteras, en escuelas, en todo. Aquí no. Vamos a hacer un cambio para permitir eso y luego vamos a sacar un fideicomiso con paquetes de infraestructura educativa, consistentes empezando con la prioridad que son esos 900 centros educativos que tienen orden sanitaria, para que así podamos tener unas 500, 600 escuelas y colegios en un lapso relativamente corto, de 1 o 2 años, siendo construidas a lo largo y ancho del país para tener infraestructura de calidad, pero en un modelo que no es simplemente construcción de la infraestructura educativa, porque usted ve que se construye infraestructura educativa. Ahí está el colegio que duró parado mucho tiempo, ¿cómo se llama? San Juan de Dios de Desamparados. Ya lo terminaron, es un muy buen colegio y todo, pero ya de los pocos meses ya uno ve ventanas rotas, ya uno ve paredes rayadas, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en el mantenimiento de la infraestructura, que es un gran problema aquí en Costa Rica. Es por eso que nosotros estamos pensando entonces en un modelo de leasing. Es decir, ¿cómo es eso? Es decir, se entrega la infraestructura educativa, pero en un contrato de alquiler. Y estas mediante alianzas público-privadas. Y entonces las empresas que construyen la obra le dan mantenimiento a la obra. El Estado lo que hace es pagar un alquiler
por estas escuelas y de todo. Y eso así, para nuevos centros educativos. esto para reparar los nuevos, los existentes. Para ir reparando los existentes, exactamente. Esos 900, empezando por los 900 que tienen orden sanitaria en nuestro país, de tal forma que no solo se construye, sino que se le da mantenimiento, que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el tema de la infraestructura educativa. ¿Qué hacemos en seguridad, don Juan Carlos? Porque ¿cuántas entrevistas hemos hecho ya? Como 20, ¿verdad? En esta y todos nos hablan de más policías. Hay que. O sea, esa ya la tienen todos los candidatos. Por dicha y consenso. Yo creo que entonces ningún partido, espero, llegará a pararse sobre la escoba cuando lleguemos a discutir la necesidad de aumentar la fuerza policial. Yo creo que 20,000 efectivos es lo razonable si nosotros tomamos la relación entre fuerza pública y la población, tomando en cuenta que no son que hay 20,000 efectivos en todo el momento en la calle. Hay siempre gente que está incapacitada, hay gente que está en vacaciones, hay gente que es administrativa, que tiene códigos de policía. Entonces muchas veces cuando hablamos de la actual fuerza pública de 13,500, no es que estamos hablando de gente en las calles, estamos hablando también de mucha gente que está en escritorios y que tiene rango de policía. No, y que trabajan en horarios de 6 días, descansan, y 6 días trabajan. Entonces sí necesitamos aumentar la cantidad de policías, pero tenemos que tener claro muy bien la naturaleza del problema que tenemos. Aquí no estamos combatiendo los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental cuando ustedes estaban allá en Avenida Central, ¿verdad? Ojalá fuera esa la amenaza de seguridad. Organizado. Es crimen organizado transnacional, enfatizo la palabra transnacional, porque si no entendemos que es transnacional, no tenemos claro lo que está sucediendo. ¿Por qué Costa Rica en los últimos 10 años se convirtió en el punto neurálgico de operaciones de estos grupos? Porque primero que todo, Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia, ese contexto tenemos que tenerlo claro, y esta cocaína está entrando a Costa Rica como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque vieron en Costa Rica un punto medular para poder reexportar la cocaína a Europa. Somos un país que es exitoso exportando, exportamos piña, banano, frutas, helechos, flores, etcétera, a Europa, y los carteles han encontrado que es relativamente fácil contaminar esas exportaciones con cargamentos de droga. Nuestra policía es muy endeble y los controles en los puertos, principalmente en el puerto de Moín, es tremendamente endeble. Vea usted que duramos 8 años poniendo los escáneres y a las 24 horas de puesto los escáneres, 3 trailers chocaron contra esos escáneres. El otro día se reportó que los carteles ofrecen, el crimen organizado ofrece $100,000 por inhabilitar a los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Y menos de las exportaciones de Costa Rica a Europa pasan por los escáneres. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Obviamente una serie de medidas. Esto tenemos que tener claro una cosa, y es que en muchos de estos problemas, educación, salud, seguridad y todo, no hay pomadas canarias. O sea, no hay una sola propuesta que por sí sola logre resolver el problema. Entonces, cuando la gente dice, mira, eso es todo, no, hay muchas cosas más. Pero ¿cuál es la medida neurálgica que nosotros estamos planteando en tema de seguridad y que nadie más está planteando? Nosotros vamos a negociar un acuerdo de seguridad policial con la Unión Europea. De tal forma que Europol, la policía de la Unión Europea, esté destacada en Moín y que sean los europeos los que monitoreen que nuestras exportaciones al viejo continente no vayan contaminadas con droga. Ya yo tuve estas conversaciones porque, como ustedes sabrán, el Partido de Unidad Social Cristiana es miembro de internacionales, donde está la CDU de Alemania, que actualmente gobierna ese país, está el Partido Popular, que pronto será gobierno en España, entre otros, y hemos tenido estas conversaciones y los europeos están muy interesados en ayudar a Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado, y ellos dicen, preferimos 1000 veces controlar las exportaciones costarricenses no vengan contaminadas con drogas en Moín, que luego jugar al gato y ratón en los puertos enormes de Amberes, de Hamburgo, entre otros allá en Europa. Entonces, de Rotterdam, que es enorme. Entonces, esto es una de las propuestas principales que estamos planteando en el tema de seguridad. Obviamente aumentar más la policía, obviamente hay que hacer reformas al Poder Judicial, obviamente hay que endurecer leyes, pero el tema de controlar el atractivo, de disminuir el atractivo que en este momento Costa Rica tiene para el crimen organizado transnacional, parte por controlar la seguridad de Puerto Moín, y eso solo lo lograremos con cooperación internacional europea. Y para controlar, nada más, para cerrar este tema, para controlar que la cocaína no llegue a Costa Rica, ¿usted eso lo ve más difícil? No, que díchame que me pregunta eso, porque eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Qué hizo este gobierno? Desmanteló el servicio guardacostas.
tenemos que tenerlo claro. Retiró a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos. Las incautaciones de cocaína, éramos el segundo país que más incautaba cocaína en América Latina y ahora caímos a incautar, si acaso, 5 toneladas al año, la última estadística que vi. Nosotros estamos planteando crear un fideicomiso, un Fondo Nacional para la Seguridad Nacional, un Fondo para la Seguridad Nacional a partir de un fideicomiso, producto de la venta de un activo del Estado. Tenemos que tener una cosa, compañeros, tenemos que tener claro una cosa, estamos enfrentando una amenaza existencial a nuestro país, existencial, esto no es un problema policial, es una amenaza existencial. Si nosotros dejamos que esto se salga de control, vamos camino a Colombia en los años 80, 90, vamos camino a México en las últimas 2 décadas. Yo creo que los costarricenses tienen que entender la gravedad del asunto y que este problema requiere medidas extraordinarias para hacerle frente a un enemigo extraordinario. Entonces, cuando nosotros hablamos de aumentar la fuerza pública, o los cuerpos policiales, que incluye el servicio de guardacostas y vigilancia aérea, estamos también hablando de equipamiento de primera para estos cuerpos. Y yo siempre pongo el ejemplo de bomberos. Bomberos es un cuerpo, no tenemos que ir a ver a los carabinieri en Italia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos un cuerpo que es el cuerpo de bomberos que está muy bien equipado. Muy bien equipado, usted ve los camiones, usted ve los drones, usted ve los helicópteros, usted ve todo. Pues bueno, ellos tienen una fuente de financiamiento extraordinaria, que es el 4% que se paga por las primas de seguros, pero no solo es el tema del financiamiento, ellos tienen también la capacidad de invertir esta plata, estos dineros, de una manera ordenada y con planeación de largo plazo. Nosotros estamos planteando la creación de una dirección estratégica de inversión operativa dentro del Ministerio de Seguridad Pública, para que esta, con cierta autonomía administrativa, de tal forma que esta unidad pueda replicar el modelo de bomberos para hacer inversiones de largo plazo, de mediano y largo plazo. Pero no solo eso, ¿de dónde va a ir la plata? Para equipar a la fuerza pública, porque estamos hablando de equipamiento de primera, y es una cuestión que no se logra. Para contratar más policías. Para contratar, eso es gasto corriente, okay. Eso es gasto corriente y eso necesariamente tiene que venir de recursos ordinarios. Eso tiene que venir de impuestos y eso tiene que venir de los gastos, de los ingresos que tiene el gobierno. Pero el equipamiento, y que estamos hablando de guardacostas, estamos hablando de vigilancia aérea, etcétera, eso tiene que venir de un ingreso extraordinario. Nosotros lo que estamos planteando es vender un activo del Estado para crear un fideicomiso y que de ahí se empiece a financiar este gasto. Estamos planteando, estamos explorando el tema de la venta del Banco de Costa Rica, teniendo en cuenta una cosa. Vea qué dato más interesante. El Banco de Costa Rica vale hoy menos de lo que valía a inicios de este siglo, en el año 2000. Es decir, nos estamos aferrando a una olla de la abuela que pierde valor con el tiempo. Yo lo que digo es, estamos ante una amenaza terrible por parte del crimen organizado extranacional, necesitamos medidas extraordinarias y una de ellas es recurrir a una de estas joyas de la abuela para poder financiar el equipamiento de nuestros cuerpos policiales, incluyendo, por supuesto, el servicio de guardacostas para impedir que venga la droga a nuestro país. No es vender el activo por venderlo, no es vender el activo para abonar a la deuda, es vender el activo para financiar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y es importante que ustedes le hagan esta pregunta a todos los candidatos, ¿de dónde van a sacar la plata para financiar esta lucha? Es lo que hemos estado haciendo, 12:06, nos quedan pocos minutos, don Juan Carlos, hemos por el tiempo, ¿verdad?, llamado rapiditas algunas de las preguntas que les tiramos al final a los candidatos y candidatas que nos visiten. Quería empezar por el tema de pensiones, aumento de cuotas o edad de pensión. Edad de pensión, soy escéptico, hay que hacer aquí lo que hay que tener claro una cosa, es un problema demográfico que es muy difícil de revertir, pero la primera medida que tenemos que hacer es combatir la informalidad. Entre menos gente esté en la informalidad, más gente va a estar cotizando la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso es que es tan importante reducir las cargas sociales. Vea qué irónico, reducir las cargas sociales es la mejor manera de combatir en el corto plazo el tema del declive de las pensiones. Edad no, pero cuotas veremos, como para dejarlo ahí claro. Yo tampoco soy escéptico del tema de las cuotas. Nuevamente, Ni cuotas ni edad. Si usted aumenta cuotas, usted atiza el tema del desempleo y la informalidad. Eso es más bien caer en un círculo vicioso. Jornadas 4-3. 100% a favor. Es una barbaridad que un proyecto de ley de 3 artículos tenga más de 2.500 mociones. Eso es filibusterismo parlamentario de la peor calaña.
Las mayorías tienen que expresarse y es un proyecto que tiene 23 años negociándose y discutiéndose en la Asamblea Legislativa. ¿Reelección presidencial continua? No, para nada. Ni continua, ni indefinida, ni de ningún tipo. O sea, acá, como está el sistema actualmente, así debe quedarse. Doble postulación que se busca prohibir en este momento en la Tampoco, Asamblea Legislativa. en la política no debería haber premios de consolación. La gente tiene que escoger si quiere lanzarse para presidente o diputado, pero no puede lanzarse para los dos. Prohibir la doble postulación. Sí. Don Juan Carlos, su fórmula presidencial. Estamos trabajando en eso. Tengo una pequeña lista, una lista corta. ¿Cuándo la va a conocer? El 21 de septiembre haremos el anuncio de quiénes son mis compañeros de fórmula, que va a ser gente de la más alta calidad. Usted elige el primer lugar por San José, ¿cierto? Sí. ¿Es Abril Gordienco? Lo vamos a anunciar la próxima semana. ¿Usted elegirá el primer lugar por Alajuela? No, el segundo. El segundo lugar por Alajuela. Ujú. Se me va el nombre. Marcela Monge, va a ser. Lo estaremos anunciando también prontamente. ¿Es el Partido Unidad Social Cristiana un partido cercano al gobierno? Porque hemos visto figuras del partido dentro del oficialismo, renunció la alcaldesa de San Ramón. Se han ido yendo. Se han ido yendo. Pero ustedes no son afines al Rodríguez. Nosotros no somos afines a este proyecto político, somos un partido que históricamente, cuando hemos sido oposición, y ustedes lo pueden ver en Gobiernos de Liberación Nacional, del Partido de Acción Ciudadana, y en este gobierno hemos apoyado las cosas que nosotros creemos que son buenas y nos hemos opuesto a las cosas que nosotros creemos que son malas. Le mencionaba la agenda complementaria por el TLC, la apoyamos en ese Gobierno de Liberación Nacional. El tema de la reforma fiscal, la apoyamos en un gobierno del PAC, porque se venía con una incorporación muy importante que era la regla fiscal, que es la responsable de estabilizar las finanzas públicas en este país. En este gobierno hemos apoyado proyectos como 4.3, apertura del mercado eléctrico, todo por consistentes con nuestra carta ideológica. Así que no es que somos afines o estamos en contra por estar en contra. Somos una oposición responsable, pero los días de oposición de este partido están contados. El 8 de mayo somos gobierno. ¿El papel de Miguel Ángel Rodríguez en su campaña y en su posible gobierno? Don Miguel es una persona a quien estimo muchísimo, es un gran consejero, una persona que yo escucho atentamente, pero don Miguel en este momento está pasando una situación personal difícil con su esposa, con doña Lorena, a quien le deseo los mejores deseos, ¿verdad? Los mejores pensamientos para su recuperación, y por lo tanto él no va a estar activo en la campaña. ¿Qué le parece la disputa interna que está teniendo Liberación Nacional? Yo estoy concentrado en lo mío, Febe, yo estoy concentrado en lo mío, pero sí es cierto que los costarricenses necesitan un gobierno estable a partir del 8 de mayo, y eso no solo aplica para Liberación Nacional. ¿La rival a vencer es Laura Fernández? El rival a vencer es el desencanto y el desinterés de los costarricenses. Nosotros necesitamos revertir este fenómeno de la gente que ve en la política algo que les da asco. Necesitamos volver a hacer a la gente creer y darles esperanza. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, compañeros, un placer estar aquí de vuelta. Ahí vamos a estar conversando mucho durante la campaña, sin duda alguna, y ya veremos, ¿verdad? Ya después cuando nos explique y con los datos y todo lo que va a pasar con el tema de las cargas sociales, que hay mucha gente comentando y esperando, ¿verdad? También esa propuesta ya en el papel. En octubre se presenta el plan de gobierno, ahí vendrá muy detallado no solo el tema de las cargas sociales, sino todo lo demás, como merecen los votantes costarricenses.